Los obstáculos no caen con la fuerza física, con el esfuerzo humano. Los obstáculos caen con una fe que confía en el Señor. De esto y un poco más vamos a estar hablando en nuestra escuela sabática práctica. No te lo pierdas. Qué lindo que te conectes con nosotros para nuestro episodio 4 de esta serie preciosa del estudio de Josué y de su fe. Estamos nuevamente aquí con nuestros amigos el pastor Baston Archbold y Luis Prieto. Vamos a disfrutar de una charla durante este tiempo, examinando algunos aspectos que tal vez no necesariamente están en la lección, como decimos cada programa, pero que tenemos la seguridad con oración y la dirección de Dios que sean prácticos para ti. Y vamos en este momento a pedir la bendición de Dios en oración y como lo hacemos, leer el pasaje bíblico que nos encanta relacionado con esta semana. Muy bien, voy a invitarles para que hagamos esta oración. Querido Dios y buen Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, gracias por tu palabra. Y al tomar un tiempo para estudiarla, pedimos que puedas bendecirnos y podamos crecer a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera introducir nuestro tema de estudio con un texto muy apropiado. Lo encontramos en el libro de Josué, el capítulo 10 y el versículo 14, y dice: «Y no hubo día como aquel día, antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel». Amén. Qué lindo, gracias. Pues hoy vamos a estar viendo un poco, compañeros, que la conquista de Jericó no fue necesariamente una batalla militar, sino que fue un conflicto espiritual, en buena medida. Y es lindo que tú que nos estás escuchando entiendas que el verdadero conflicto no necesariamente son las circunstancias que te rodean, sino tu relación con Dios. Así que prepárate y abre los ojos de la fe para que estemos hablando un poco de eso durante esta oportunidad. Estaba meditando un poco en lo que vamos a estudiar durante toda esta semana y quisiera que ustedes me ayuden a entender junto con nuestra audiencia qué nos revela la conquista de Jericó que sea relevante para el día de hoy, para nuestro tiempo. Tal vez alguien que está escuchando, que va a estudiar este capítulo esta semana, va a decir, bueno, está muy lindo, está precioso, pero ¿cómo lo aplico? ¿Qué revela sobre la naturaleza del conflicto espiritual que nos toca vivir? Esta semana vamos a estudiar el capítulo 6. Y vamos a estudiar una batalla épica diferente. ¿Saben? Hay un arma conocida como la madre de todas las armas. Es la GBU-43B. ¡Wow! ¿Eso qué es? Estados Unidos presume de tener el arma más poderosa del mundo. Wow. Un arma de destrucción masiva que puede ser lanzada desde cualquier avión con una precisión milimétrica, enterrarse muchos metros bajo tierra y luego hacer explosión. Y nos asombramos de ese poder militar. Pero usted preguntaba sobre una fuerza, un poder mayor que este. Y ahora vemos en la batalla que vamos a estudiar esta semana cómo Dios tiene más poder que el arma más poderosa del mundo. Amén. Y Amén. si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. O sea, nosotros podemos echar mano de ese poder, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio para que nosotros podamos encontrar en Él el poder que necesitamos para vencer en las batallas de nuestra vida diaria. Amén. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así que si Dios tiene el poder para derribar esas murallas y vencer pueblos, casi sin que su pueblo haga nada, Prácticamente. prácticamente nada, ¿cómo no va a tener poder para subyugar
los aspectos de nuestra debilidad humana. Y algo que viene a mi mente a propósito de esto es que a veces nos resulta difícil discernir o diferenciar entre las luchas espirituales, físicas, emocionales, y las luchas comunes de la vida diaria que no están atentando contra nuestra espiritualidad. ¿Qué pudiéramos decirle a quien nos está escuchando que podemos discernir en esos aspectos? Bueno, tengo un texto bíblico. A ver. Texto bíblico, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mira, antes de ir a la batalla, antes de ir a Jericó, a Josué se le aparece el ángel de Jehová. Y se le aparece con una espada desenvainada. El príncipe de los ejércitos. Sí, wow. El invencible. El invencible. Y Josué lo ve y le dice, ¿de qué parte estás? ¿Verdad? ¿Eres de nosotros o eres contra nosotros? Y el ángel le dice, ninguno de los dos. Ni de tu parte, ni de... Es más, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. En otras palabras, le estaba diciendo, esta batalla no tiene que ver nada contigo. Esta batalla es mía, dice Jehová. Y para poder ganarla, tú debes reconocer mi santidad, debes reconocer que yo soy tu capitán, debes reconocer de que yo soy tu Dios. Entonces, es la manera para nosotros poder discernir, porque las batallas físicas, y creo que más adelante vamos a hablar de eso, uno las puede ver. Pero hay batallas, las espirituales, que no podemos ver, y para poderlas discernir tenemos que hacerlas con disciplinas espirituales. Y deben ser las más difíciles. La oración, ¿verdad? El estudio de la palabra, que es lo que Dios le dice, mira, quita las sandalias, porque esto que vas a enfrentar es otro nivel, pero yo estoy aquí para guiarte, para llevarte, porque esta batalla, como vimos, tremendo, se ganó de una manera sobrenatural. Qué lindo, Baston. Y estaba pensando cuando estabas mencionando eso, que nos cuesta a veces. Es fácil para nosotros decir, sí, no voy a mentir. Sí, voy a honrar a papi y a mami, a mis padres. Pero de repente, a la hora de reconocer una debilidad, una tendencia en mi carácter, en mi personalidad, tratamos de taparla, ¿no? Y el único que nos ayuda a ver eso, como tú decías, es nuestra relación con Dios, nuestro sometimiento a Él, nuestro caminar con Dios. Y a propósito de eso, hay muchas cosas que Dios nos pide en su palabra, que nos muestra las Sagradas Escrituras que son la voluntad de Dios, que se tornan para la mente humana ilógicas. Así, ¿cómo puede ser esto? Desde lo humano. Sin embargo, se presentan como una clave para obtener espiritualmente la victoria. ¿Cómo lidiamos con estas situaciones entre lo ilógico que se nos presenta humanamente y el deseo, el anhelo de la victoria? Déjeme, estaba pensando, Dios tiene cosas como ilógicas, nosotros no la entendemos. Decirle al pueblo, dé una vuelta, callados, no digan nada. Y ahí van dando la vuelta, todos callados, solo sonaban las trompetas. ¿Qué pensarían los que estaban vigilando arriba en los muros? ¿En qué momento empiezan a atacarnos? ¿No? Dieron la vuelta y se fueron. Y al otro día, den otra vuelta, pero no digan nada. ¿Y eso qué tenía que ver? Y el séptimo día, den 7 vueltas. Y al final de la séptima vuelta, entonces vamos a gritar y vamos a decir que la victoria es nuestra. Eso suena ilógico. Y solo con eso los muros de esas tremendas murallas se caen. Y pensando para nosotros, yo siento que Dios nos dice, mira, Baston, tienes 6 días para que des una vuelta en tu vida.
Pero el séptimo día, quiero que le des 7 vueltas alrededor de mí. Ay, qué lindo. Porque te voy a dar la victoria, te voy a hacer alguien especial. Y a ti también. Dios te pide exactamente eso, aunque no lo entendamos. A veces Dios nos dice, guárdate el 90% de lo que recibes. Dame el 10%, pero Dios es dueño de todo. ¿Por qué tengo yo que darle? Eso no tiene lógica. Dios no necesita. No necesita. Pero Dios lo pide. Y entonces, yo me voy a quedar con menos. Correcto. Y entonces Dios viene y hace unas matemáticas diferentes de las nuestras, y la parte que nos quedó lo multiplica de tal manera que nos alcanza y nos sobra. Y en cada uno de los aspectos de nuestra vida es así. A veces Dios nos pide cosas que parecen ilógicas. Honra a tus padres. No, pero es que mis padres son esto y son aquello. Me abandonaron. Correcto. No, solo hónralos. Y como consecuencia te voy a dar muchos años de vida. Cada cosa, aunque nos parezca ilógica, Dios tiene un propósito para bendecir nuestra vida. Wow. A veces es difícil, Luis, porque estoy recordando que en mi país nos ha costado mucho obedecer a los gobernantes. Y aquí donde estamos, tal vez tú que estás mirando, te resulta un poquito incómodo obedecer a los gobernantes. A veces la Biblia nos aconseja que respetemos a quienes nos lideran en el Señor, y tú o yo estamos incómodos con alguien que nos lidera porque no nos gusta, porque es así, porque es allá, y nos resulta ilógico, nos resulta injusto a veces, porque no depositamos nuestra confianza en Dios y en lo que Él sabe, en su providencia. Y este es un ejemplo típico de eso. Y queremos animarte y animarnos a que confiemos en Dios, no en nosotros, en su voluntad, en su consejo, en su palabra, de tal manera que podamos disfrutar de felicidad. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe en medio de este conflicto? ¿No es así? Habíamos estudiado en lecciones pasadas la fe de Rahab. Sin embargo, también Josué y los líderes del pueblo de Israel tuvieron que ejercer fe ante este pedido. ¿Cuál es el lugar, el papel que juega la fe en estos conflictos, enfrentando el temor o enfrentando lo que parece ilógico o enfrentando fuerzas que se nos aparecen como imposibles de vencer? Mira, la fe es la llave que mueve a Dios. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo a veces digo que hay algo que es imposible para Dios. A veces predicamos que para Dios no hay nada imposible. Bueno, yo digo, para Dios sí hay algo imposible. Y es que si tú no tienes fe, es difícil que Dios actúe. Porque dice que los que le buscan lo van a hallar, ¿verdad? Aquellos que le buscan de todo corazón. Pero además la fe es un regalo que Dios te da. Claro. Es una maravilla. Entonces, mira, si analizamos diferentes historias, ¿verdad? Aquella mujer con el flujo de sangre. Solamente la fe de ella pudo mover a Dios a su sanidad. Así. ¿Verdad? Miramos a Gedeón. Después de que Dios toma un ejército de 135,000 soldados y los deja en 300. O sea, y aún así Dios tiene que fortalecer la fe de Gedeón. La fe es esencial, es la clave para que nosotros podamos tener victorias en nuestra vida espiritual. Es necesaria porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve a Dios a tu favor. Así que no abandones tu fe. Y la pregunta puede ser, bueno, ¿y cómo puedo ejercer mejor mi fe? Bueno, la misma palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Volvemos otra vez a que tienes que ejercer esas disciplinas espirituales en tu vida. Pero sin fe no vamos a poder. Y fe en cosas ilógicas. Dios dice, mis pensamientos son
Mucho más allá que los tuyos. Y si le pedimos algo a Dios, tenemos que estar dispuestos a entender de que Dios va a hacer cosas ilógicas. Después de 7 vueltas ya tú dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero no cuestionaron, ejercieron la fe. Ejerce tu fe. Ejerce tu fe cuando todo se ve imposible, cuando todo se ve ilógico, cuando todo se ve que no tiene solución. Deja que la fe tome acción y tú verás que Dios, y Dios creer. Debes creer, Dios va a actuar en tu favor. Claro, y bueno, y significó que esa fe se manifestó en acción, porque tuvieron que dar vuelta Sí, exactamente. esa ciudad, que no era pequeña, y caminarla. No tenían patinetas o bicicletas o automóviles, y después 7 veces. Y todo el pueblo. Y todo el pueblo, bueno, tan necesario es. Ya con una otra vez está bien. Si lo que Dios tiene que hacer, que lo haga. A veces, frente a una circunstancia de crisis, una enfermedad, bueno, si Dios tiene que curar, ya hubiera sanado. Y bajamos los brazos. Bueno, si Dios hubiera intervenido, quisiera intervenir, ya hubiera intervenido. Es que siempre lo estamos llevando a nuestro terreno, sin contemplar la sabiduría, la omnisciencia, el poder divino con nosotros. Y eso se menciona y se ve bastante bien en esta historia, y es importante que tú y yo no solo lo entendamos, no solo lo escribamos en un papel, no solo pensemos en eso, sino que lo pongamos en práctica. Y de paso, ahora que decías de las disciplinas espirituales, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. Es decir, en ese conflicto espiritual, junto a esa experiencia de fe, junto a esa conexión con las Sagradas Escrituras, mi actitud de vigilancia, mi actitud de oración, en humildad a Él, siempre ayuda en mi experiencia espiritual, ¿no? Tengo que actuar creyendo. Eso es fe. Uh-huh. Cuando veamos la definición de la fe, es una definición, yo siempre he dicho, loca. Es la convicción de lo que no se ve. Y la espera la certeza de algo que... Pero no podemos esperar sentados, ¿no? Acostados. Hay que... Pero por eso ahí dice la certeza, es la certeza, es la seguridad. Pero tienes que actuar. Josué actuó, hizo su parte, mandó espías, miró la parte estratégica, como lo podemos hacer, pero finalmente Dios hizo su voluntad. Así que tenemos que poner nuestra parte. Estabas mencionando, Baston, hace un momento, el momento de la pregunta de José, bueno, tú y de qué lado estás, ¿no? Y tal vez nos pudiéramos preguntar hoy a nosotros mismos, de parte de quién estamos nosotros, porque traigo esto a colación por lo siguiente: a veces nos parece que el solo hecho de tener mi nombre anotado en la lista de la iglesia y ser parte de una comunidad de fe, yo estoy de parte del Señor. Bueno. Me meto en problemas diciendo esto. A veces me siento seguro en lo que yo he conseguido, lo que Dios me ha ayudado a conseguir, y me quedo tranquilo con eso, y me parece que los que están del otro lado son los que necesitan, y yo no necesito. ¿De parte de quién estamos? Yo pienso que lo que hemos visto en este capítulo 10 es solo un pequeño reflejo de una batalla más grande, de un conflicto cósmico mayor. Es el reflejo de la batalla entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Así que lo que está en juego aquí es la reputación de Dios. Así como estuvo en el tiempo de Jericó, lo está en nuestras vidas, porque el enemigo quiere apoderarse de nuestras vidas. Así es. Y el Señor nos reclama como suyos. Y nosotros tenemos que demostrar de parte de quién estamos, aunque sean con cosas ilógicas. Estaba pensando en la batalla en los días de Moisés, que Moisés levanta sus brazos y el pueblo empieza a avanzar, pero la batalla se prolonga por horas y horas y él se empieza a cansar.
Y cuando bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder. Así que ahora vienen a apoyarlo y a sostenerle los brazos arriba para que la batalla pueda ser ganada. Y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, fortalecernos, Lindo. para que el nombre de Dios sea glorificado y para que la batalla, que es de todos, finalmente yo personalmente soy beneficiado con la victoria. Y es una excelente pregunta, porque muchas veces en el contexto de la iglesia llegan ahorita los nombramientos. Ahí. No fui nombrado para continuar en el ministerio que tenía. Entonces, ¿sabes qué? De pronto me piden que haga otra cosa que tal vez no es tan importante. No voy a hacer nada este año. Me siento porque ya no soy el anciano, ya no soy ¿verdad? Ese pastor no me quiere, esa junta, entonces... No me valoran. No me valoran. Entonces, hoy en día, es lamentable decirlo, pero hay que decirlo, en muchas iglesias nos adueñamos, o sea, actuamos como si nosotros fuéramos los dueños de la iglesia. Qué triste. ¿Y de qué parte estamos? ¿Estamos de parte de nosotros mismos egoístamente o estamos de parte de Dios? Que sin importar si hoy estoy liderando en este ministerio, mañana me piden otro lugar, o tal vez este año, o que cambien los planes de la dirección de la iglesia y que tal vez no es esos los planes que tú tienes. ¿Para qué alejarte? ¿Para qué decirte, bueno, me voy para otra iglesia, me siento, no hago nada? Esa actitud demuestra realmente de parte de quién estás. No debería suceder, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras actitudes ante muchas cosas demuestran nuestra fidelidad o a Dios o a nosotros. Qué lindo que se mencione esto porque... y tú decías, estábamos mencionando la dinámica de la iglesia, a veces se produce como una competencia, ¿no es así? Entre dos opiniones, y yo pienso que la mía es la correcta y aquel piensa que la suya es la correcta, y entonces empezamos a ver, bueno, y este hermano de parte de quién está. ¿Está de parte mía o está de parte del otro? ¿Me apoya a mí o lo apoya al otro? Y a veces inclusive empezamos a buscar adeptos a nuestra opinión. Mira, es mejor que hagamos esto, no escuches aquello, y se produce un espíritu humano, real, pero en contra de la voluntad de Dios, porque ambas partes están demostrando que en realidad no estamos mirando lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, lo que el otro quiere. Probablemente lo que yo anhelo, deseo, pienso es la voluntad de Dios, pero no se procede de esa manera. Y es ahí donde a veces nos equivocamos y nosotros... yo creo que la respuesta a Josué fue muy aleccionadora. No estamos de parte tuya ni de parte de nuestros enemigos. Venimos de parte de Dios. Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Yo soy el soberano. Entonces yo tengo que asegurarme que mi vida, mi familia, mi iglesia, mi congregación, estamos de parte de Jehová. Amén. O sea que si lo llevamos al plano del hogar, Dios nos dice, yo no estoy ni de parte suya como esposo, ni de parte suya como esposa. Excelente. Y si lo llevamos a la iglesia, yo no estoy de parte de este bando o de otro. Yo soy el príncipe. Amén. Y nosotros tenemos que alinearnos con su voluntad. Eso está muy interesante. Y entonces vendría una pregunta sobre esto, ya finalizando, y ¿cuál sería el plan de Dios para mí? Y para mi iglesia en el contexto de esta historia. Es lindo ver que las batallas más decisivas, las batallas espirituales más decisivas, se ganan con fe, no con espada, ¿no? Definitivamente. Y con el príncipe de los ejércitos de Jehová, a quien yo estoy siguiendo. Las batallas espirituales más decisivas se ganan con fe y no con espada. ¿Qué podríamos decirle a quienes nos están escuchando en nuestra audiencia acerca de la certeza del plan de Dios para mí individualmente y para mi congregación? Podremos descubrir el plan que Dios tiene para mi vida siempre y cuando tú y yo tengamos una relación sincera, constante con nuestro Dios. Dios va a guiar, Dios va a abrir las puertas. Y Dios tiene un plan específico para cada uno, ¿ok? El plan específico que Dios tenía con Josué para Jericó era específico,
¿verdad? Lo mismo Dios va a tener un plan para ti. Para poderlo descubrir, vas a tener que vivir una experiencia personal con Él, para dejarte guiar por Él, para escuchar su voz, para entender cuál es su voluntad. Porque no vamos a poder escuchar ni entender su voluntad si no tenemos una relación personal con Él. Ten la seguridad de que Dios tiene un plan para ti, pero para que lo descubras tienes que entrar en esa relación personal con Dios. A mí me gusta una experiencia de Martín Lutero, donde él narra que un día que se levantó y miró todas las cosas que tenía por hacer, estaba traduciendo la Biblia, tenía que presentarse en la dieta de Worms, tenía muchas cosas por hacer. Y dijo, para que me alcance el tiempo en este día, voy a pasar las 3 primeras horas orando. Mis apreciados amigos, no importa la batalla que tú tengas en este momento, no importa la lucha, esa batalla espiritual contra un vicio, contra un hábito, contra lo que sea, el Señor está aquí de parte tuya y Él, acéptalo por fe, va a pelear tu batalla y la va a ganar. Qué lindo. Estimados amigos, hermanos, hermanas en la fe, más allá de las murallas físicas, Dios quiere ayudarte a derribar las murallas que te impiden avanzar en tu vida espiritual. Confiemos en Él, confiemos como Josué confió y permitamos que, inspirados por el canto, dame fe como Josué, tomemos decisiones ahora y por la eternidad. Amén. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo programa. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.